nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Eduardo. Gracias a todas las personas que se han estado conectando. Muchísimas gracias a aquellos que han compartido, que han enviado este podcast a algún familiar, a algún amigo. Lo hemos apreciado bastante. Nos ha encantado el feedback. De verdad que continúen haciéndolo. Son realmente retroalimentaciones bastante bien recibidas para nuestros corazones y las apreciamos muchísimo. Así que continúen haciéndolo. Esperemos que el tema de hoy les sea de mucha bendición. Como siempre decimos, como nosotros terminamos siempre ministrados al terminar nuestras reuniones de grabación, y bueno, esperamos que también para ustedes sea de bendición. Hoy traemos un tema bastante especial y otro fundamento de la vida de aquel creyente, de los cristianos, que es el perdón. Cuando nosotros estábamos hablando de eso, obviamente surgieron muchísimas ideas y hasta controversias, no te voy a mentir. Luis y yo estábamos como que en algún momento de nuestra preparación estábamos como que, bueno, aquí estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, qué dice la palabra al respecto. Obviamente nosotros tenemos experiencia en las que hemos tenido que perdonar a otra persona, en las que hemos tenido que pedir perdón. Y bueno, obviamente cuando leemos la palabra está llena de perdón, tanto como para pedirlo, tanto como definición, como es el fundamento de aquellos que profesan la fe cristiana, etcétera. Entonces, bueno, para empezar, ¿quién quiere definir qué es el perdón en sí? ¿Quieres tú hacerlo? Bueno, básicamente el perdón es como dejar a un lado ese resentimiento y seguir, o sea, seguir. Y también hay muchas personas que se les hace más fácil perdonar que a otras. Pero yo pienso que va a depender de lo que te hayan hecho. Si fue más grave, si fue menos grave, quizás se te haga un poco más fácil soltar perdón hacia el otro. Pero cuando nos vamos a la palabra, básicamente es, tienes que perdonar sí o sí. Porque algo que me impactó es que si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Buenísimo. Yo tengo un concepto más o menos, por decirlo así, que dice: el perdón es el pasar por alto una ofensa sin imponer necesariamente una penalidad. Está bueno. Entonces, por lo menos bíblicamente, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Perdón de Dios para nosotros fue gratuito, pero para Dios sí le costó algo. A Dios le costó entregar a su Hijo en la cruz. Entonces, obviamente, como leí aquí en el concepto, es, o sea, pasar por alto una ofensa sin una penalidad. Exacto. O sea, por gracia recibimos y por gracia damos. Por eso es que tú dices que realmente en la Biblia dice que debemos perdonar a otro para Dios perdonarnos a nosotros. Entonces no podemos recibir algo sin también darlo a nosotros. Claro, como dice el Padre nuestro, que perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y lo vemos en muchos versículos en la Biblia donde te exhorta a eso, a que tienes que perdonar sí o sí. Sí. Aunque el proceso sea difícil y largo. El mismo Padre Nuestro, que es nuestro modelo de oración, presupone, como dice allí, como mencionaste, que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ya está presuponiendo Jesús, cuando dio este modelo, a que ya nosotros perdonamos a esa persona, por lo tanto, o esa ofensa o esa transgresión contra nosotros. Y debido a que nosotros perdonamos a aquellos a quienes nos ofenden, entonces perdóname tú, Señor, por mis pecados también. Entonces ya está presuponiendo que nosotros soltamos perdón, por ende podemos recibirlo de parte de Dios de igual manera. Entonces es entender eso. El mismo Jesucristo, cuando estaba en la cruz, muriendo de una manera injusta completamente, su palabra para el Padre fue perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Si ellos supieran lo que están haciendo, quizás no harían lo que están haciendo, lo que están haciendo conmigo. Sin embargo, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y podemos decir entonces como que tú nos estás comparando con Jesús. Nosotros somos simples mortales, somos simples humanos. Pero el mismo Esteban, que fue uno de los discípulos ya de Jesús, cuando estaba siendo apedreado,
a punto de morir, o muriendo en el proceso de morir, dijo, Señor, perdónales esta falta, no la tomes en cuenta, porque ellos tampoco saben lo que hacen. Perdónalos. Y él era un humano también. Entonces ya tenemos ahí ese estándar de perfección que es Jesús, y también en la manera como un humano, estando siendo asesinado injustamente, soltó perdón en su lecho de muerte. Me parece brutal cuando leo eso. Me parece algo demasiado de su parte. Bueno, él es misericordia. O sea, él estando ahí, cada vez que lo leemos o que lo vemos o que vemos una película, no sé si vieron La Pasión de Cristo, sí, que es tan crudo, y tú dices, o sea, él lo único que estaba pensando en ese momento era que el Padre los perdonara. Sí. Por todas las cosas horrorosas que le habían hecho a su hijo. Sí. Entonces, yo digo, o sea, cuando nos ponemos en esa posición de entender, no nada más de leerlo y es como que, sí, pero cuando tú lo entiendes, es como que, o sea, Dios es demasiado misericordioso. Exacto. Y pues, así quiere Él que seamos nosotros. O sea, aun cuando nos escupan, nos maltraten, nos hagan, o sea, saber que tenemos que perdonar. Exacto, estar en ese nivel como cuando estaban apedreando a Esteban. Estar en ese nivel, como dices tú, para poder decir, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. A pesar de que te están matando ahí delante de todo el mundo y nadie hace nada por ti. Exacto. Sí. Sí, estar dispuesto a ejercer ese perdón en cualquier momento. Pero cuando hablamos de este tema, nos podemos preguntar por qué, o sea, cuál es la importancia del perdón. De qué necesidad teníamos de que Jesús nos perdonara nuestros pecados. Y quizás estoy ampliando un poquito la pregunta, pero también se me viene a la mente que Jesús, cada vez que sanaba a alguien, cuando Jesús sanaba a alguien, lo que le decía era, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más, y listo. O sea, ya capaz ni siquiera los volví a ver, pero ya él había soltado para ellos perdón de sus pecados. Pero ¿qué necesidad había para que Jesús nos perdonara? O sea, no sé si me explico. Sí, porque prácticamente, o sea, el pecado te lleva a condenación. Okay. Entonces, cuando Jesús les decía, vete y no peques más, era porque, o sea, como que estaba como en un yugo, estabas condenado. Y esa era la manera como de lo que él, o sea, como él le decía, está puro, pues, ¿me entiendes? Ya no sigas, mientras sigas pecando, van a caer en ti más maldiciones, pues te podrías estar endemoniado, alguna enfermedad. Entonces ya vemos que el pecado lo que trae es condenación, te trae todo ese tipo de males y que te apartan de Dios. Okay. Hay un versículo en Salmo 103:12 que dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. O sea, cuando nosotros, como dices tú, venimos a Él a pedir perdón, sea lo que sea de lo que nosotros hayamos hecho, Él agarra nuestras transgresiones y la lleva, al otro lado. Entonces, o sea, ahí es donde tú siempre dices, o sea, no importa lo que hagas, no importa lo que has hecho, no importa tu mente, lo lejos que haya llegado, o el hecho que tú hayas hecho, hasta dónde haya llegado. O sea, entienden esto, que Él agarra tus transgresiones y las lleva a donde tú más nunca. O también cuando la palabra dice que las echa al fondo del mar. Completamente lejos de tu alcance. Y se olvida de todo. Esa parte, a veces uno dice, bueno, a Dios se le olvida que uno pecó, ese pecado que uno dice, y obviamente no, pues a Dios no se le puede olvidar nada, pero simplemente Él como que dice, cuando dice que lo echa al fondo, es que Él ya te perdonó, es decir, Él no te la va a volver a sacar. Exacto. ¿Entiendes? No te lo recuerda. Exacto. Eso ya está pasó. perdonado. Yo no te lo voy a sacar de nuevo. Claro. Exacto, ya Él pasó. al perdonarnos de nuestro pecado es lo que nos está liberando. No se está olvidando, pero nos está liberando del juicio del pecado. Exactamente. Entonces, como tú mencionaste al principio, es olvidar lo que genera en ti esa transgresión que hicieron en tu contra. Entonces, esa misericordia que Dios nos da, o sea, cómo constantemente se sigue renovando cada día, porque cada día nosotros vamos a transgredirlo, vamos a pecar en contra de Él, vamos a pecar en contra de nuestros hermanos, pero es saber que tenemos la misericordia de Dios que
que nos da la oportunidad de pedirle perdón a esa persona, de perdonar a aquellos quienes nos ofenden, y que al mismo tiempo Él está también perdonándonos a nosotros. Pero también me resulta bastante importante que recalquemos el porqué. Cuando digo el porqué del perdón, es porque si decimos, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, a perdonarnos por nuestras fallas, nuestras transgresiones a través de los años. Pero cuando hablamos del pecado o del perdón, tenemos que hablar de lo que pasó al principio con Adán y Eva. O sea, Adán y Eva introdujeron al mundo el pecado. Ellos introdujeron a la humanidad y todos los que venimos después de ellos esa capacidad de pecar en contra de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitábamos, para poder obtener la salvación, necesitábamos aceptar también que somos transgresores. Por ende, necesitábamos perdón. Cuando vemos la vida de Cristo, vemos eso. Vemos que Él constantemente nos perdonó por nuestras transgresiones y a la vez nos extendió la salvación. Pero no podemos recibir la salvación si no aceptamos que somos pecadores y que necesitamos perdón. Sí. Entonces, es importante recalcarlo para todos, pues, para que sepan que para eso necesitamos el perdón de nuestros pecados. Una pregunta para el que quiera responder, pues, si quieren decirlo. Algo que a ustedes les costó rendir ese perdón, o también que un acto de perdón hacia otra persona o viceversa, o sea, o el mismo Dios. Porque es fácil decir como que, ay, Dios mío, perdóname. Pero en la carne, decirnos unos a nosotros, perdóname. Porque a Dios vamos, como somos, y sabemos que Dios no nos va a empujar. Claro. Pero en nuestra mente es como que, no, si yo voy hacia donde esta persona que le hice tanto daño, esta persona no me va a perdonar, o mi ego no me permite ir hasta esta persona. Y el orgullo. O el orgullo, exacto. No sé si cualquiera de ustedes... Bueno, por ejemplo, a mí una vez me pasó que yo tuve un problema con una amiga y nosotros pasamos un tiempo sin hablarnos. Viviendo juntos. No. Bueno, no es ese. No es ese, es otro, con otra amiga. Okay. Bueno, este también es un ejemplo. Okay. Perdón, me metí en tu cuento. En tu testimonio. Y bueno, pasamos esa situación. Y yo dije, o sea, como que ya yo no quiero seguir con esta relación. Ya como que, bueno, fue la gota que rebosó el vaso. Ella por su cuenta, yo por la mía. ¿Qué pasó? Que yo, en mi orgullo, yo pensé eso. Yo dije, bueno, esto como que llegó hasta aquí, esta relación llegó hasta aquí, qué chimbo, pero bueno. Y un día esa persona se me acercó. Y cuando ella me dice, quiero hablar contigo, yo sentí como resistencia de mi parte, ¿no? Como que, ¿qué me vas a decir? ¿Ahora qué me vas a decir? Pero yo igualito di el paso y dije, tengo que escuchar qué me tiene que decir. Y bueno, ella me dijo que ella se sentía mal y que ella sentía que teníamos que arreglar esto porque no era sano. Y yo me quedé así como que, cónchale, es verdad. Me hizo reflexionar. Y yo dije, sí, es verdad, tenemos que arreglar nuestras cosas. Y arreglamos nuestro problema. Y eso fue como un antes y un después. O sea, nuestra amistad ahora es mejor que cuando nos conocimos. Y fue como que un pedirse perdón mutuamente. Fue mutuamente, sí. Ambas soltaron perdón al mismo tiempo. Pero una pregunta, ¿una falló más que la otra o yo creo que de igual manera. Porque quizás ponte tú que yo lo veo así. Quizás, porque probablemente si le preguntas a ella, quizás ella también va a decir lo mismo que yo, que quizás yo me sentí ofendida desde el principio. Como que yo fui la ofendida. Quizás ella te puede decir que ella también se sintió que ella fue la ofendida. Pero al fin y al cabo, las dos estábamos mal. Porque por más que haya sido una o la otra la primera que se sintió ofendida, igualito el acto que ella hizo de acercarse a mí, a decirme que ella seguro dejó su orgullo también de lado. Eso es importante. Eso habla muy bien de ella. Claro. Que tomó el primer paso. Que dio el paso porque, lo admito, yo no iba a dar el primer paso. Porque como les dije, yo pensé que eso se había terminado ahí. De verdad. Yo dije, eso se terminó.
Entonces que ella se haya acercado a mí y me haya dicho, vamos a arreglar las cosas porque yo no me siento bien así, porque no me siento bien que yo te estoy viendo, o cada vez que me toca verte, tener como que esa rencilla entre nosotras, Fricción, sí. no es sano. Y tenía razón, muy totalmente, o sea, totalmente. Y yo dije, sí, es verdad. Pero ese día aún yo estaba así, pero es verdad, tienes razón. Y como te digo, después de eso, fue como que mejoró todo y ahorita nuestra amistad es mucho mejor y un poco más profunda y hay como más complicidad Claro. o te sientes como más segura cuando le cuentas algo a esa persona porque sabes que eso va a quedar ahí, punto. Y a veces cuando pasas con esas situaciones con amistades, como que en vez de separarte, eso te fortalece. Pero sí también tienes que dar el paso y dejar el orgullo, la ira, el rencor, el yo pienso, todas esas cosas. Y también poner de tu parte y hacer lo que te toca a ti también. Sí, el perdón siempre tiene un beneficio para las dos personas. Tanto como el que cometió la ofensa, como obviamente el que es ofendido. Pero yo pienso que el que es ofendido, o sea, para él tiene más beneficio. El dar el perdón. Porque, ok, yo cometí una falta, un ejemplo, contra Argeni. Y Argeni me perdona y yo, oh, qué bueno, gracias a Dios, Argeni me perdonó. Pero él es el que va a sentir el más rencor, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién va a tener más beneficio? Él, el momento de perdonar, porque él echa fuera todo rencor, limpia su corazón, o sea, echa fuera todo ese resentimiento que quizás pudo haber tenido por mí en caso de que yo le haya fallado a él. Entonces, siempre el perdón tiene esos dos beneficios para las dos personas, pero más para el que perdona. Ese versículo. Eso es bien difícil también, porque entrando a los temas así de iglesia, sucede eso. O sea, sucede muchísimo que somos el cuerpo, pero a veces no tenemos un entendimiento de eso. Sí. Entonces nos molestamos por X circunstancia o a lo mejor porque también somos una familia. Entonces a lo mejor hay desacuerdos como hay en todas las casas y nos los tomamos muy personal y no entendemos que es parte. O sea, es parte no estar de acuerdo, es parte no en ciertos momentos no saber convivir, pero también tienes que tener entendimiento de esto. Que entonces estás sirviendo con un montón de gente que Dios nos manda a tener un entendimiento que somos un cuerpo y que no podemos vivir uno sin el otro, pero cuando llega la hora del perdón, nuestro ego es como que, o sea, pero ¿por qué lo voy a perdonar? ¿O por qué voy a ir yo a pedirle perdón si yo no hice nada mal? Sí. Porque yo tengo que tomar el primer paso si finalmente yo no soy la que estoy mal. Entonces, Dios nos está diciendo ahí básicamente o sea, a ti no te importa. Tú vas y pides perdón y vienes a mí y yo limpio tu corazón. Pero entonces estamos acostumbrados a tener sucio nuestro corazón, no ir a pedir perdón, pero cuando leemos esto, entonces igualito es como que, ay, bueno, ¿verdad? Claro. Pero continuamos. Exacto. Y como tú dices, que cuando tú piensas que el otro está mal y tú estás bien, tú igual estás mal. Sí. Exacto. Tú igual estás haciendo mal. Así tú no hayas hecho nada, no hayas propiciado lo que pasó. Pero aún así estás haciendo mal porque estás juzgando, no estás perdonando porque te estás sintiendo mal al respecto. Y muchas veces leyendo también, que cuando nosotros no perdonamos, eso condiciona tus relaciones. Porque como estás lleno de ira, de rencor, eso empieza a contaminar todas las cosas de tu vida. Tus relaciones, endureces tu corazón. Y así, y con ese lente es que tú vas a empezar a ver todo. Sí. Y lo vas a ver de una mala manera, como si una persona te puedes amargar. Y cuando dicen que uno refleja cómo estás por dentro también, eso se nota. Sí. Porque una persona que está en paz, que está tranquila, que se siente bien, tú no vas a reflejar que está de mal humor, que está amargado, que tenga mala actitud, sino que va a reflejar cómo se siente. Y eso es así, es como cuando te sientes mal. Automáticamente, cuando tú ves a alguien que ni siquiera ha abierto la boca y tú lo ves así como... tú le preguntas, ¿todo bien? ¿Te sientes mal?
Y es como que normalmente va a decir, sí, me pasa algo, me siento mal, por su postura, por su manera de expresar en su semblante que algo le pasa. Entonces, hay que tener cuidado también con eso, de no dejarnos contaminar y no vivir en rencor, en ira, en amargura, porque eso va a contaminar todo. Ahí es cuando vemos también uno de los frutos del Espíritu que estamos hablando la vez pasada, que independientemente de lo que estemos pasando, siempre debemos estar gozosos. Entonces, sí, y lo que quería también decir que se me fue, en ese versículo, lo que quiere decir es que para Dios es más importante que tú estés en paz con tu hermano, que perdones a tu hermano, a que vengas a traerle una ofrenda. Es más importante para Él eso. Y que presentes una ofrenda como tal, porque lo estás haciendo con un corazón que no está recto, ¿me entiendes? Entonces ese era el resumen de cómo yo veo ese versículo. Sí, Más importante... Está brutal, está brutal. Eso me trae, como eso que acabas de mencionar, algo que me trajo una pregunta a la cabeza. Tú dijiste que esa persona te vino a pedir perdón o arreglar las cosas de alguna manera. Sí. Ambas hablaron y entendieron que ambas necesitaban pedir perdón y ambas necesitaban perdonar. Y desde entonces su relación ha sido mucho mejor de lo que era incluso cuando se conocieron. Y entonces me surge la pregunta, cuando soltamos perdón o pedimos perdón o esa persona nos ofende pero la perdonamos, ¿eso significa que después de ese perdón nosotros tenemos que tener una relación? Bueno, yo opino que 100% sí, porque para eso perdonamos o pedimos perdón, para seguir en paz con nuestro hermano, o en paz con la persona que haya sucedido el conflicto. En este caso, por lo menos tú, obviamente, estabas decidida a dejarlo de esa manera. Era como que no me importa nada. O sea, ella falló, yo fallé, fallamos, pero no me importa dar el paso a que esto se acomode porque me imagino que ya era constante o qué sé yo lo que estaba pasando. Pero ella vino y como que te dio la lección y tú tomaste la decisión de decir, no, yo la perdono. Y obviamente hay muchas personas que también dicen, yo lo perdono, pero ya, yo me voy y a él ya que siga su vida y yo sigo la mía. Me he pasado. Lo cual suena como un poquito de no perdoné en realidad. O no al 100%. Exacto. Y como que, no sé. Se supone que tú perdonas para que las relaciones crezcan. Entonces, eso es lo que yo opino. Pues. Okay. ¿Alguien más quiere dar una opinión? ¿No? Hablando del apóstol Pablo, y yo sé que hemos mencionado mucho al apóstol Pablo, pero la razón es porque, para los que no saben, el apóstol Pablo escribió la mayoría o la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, muchas de las cosas que pasaron después de Cristo, que hoy tenemos en la Biblia, son relatadas por el apóstol Pablo. Entonces, pero vemos en el apóstol Pablo, creo que ya lo he dicho como 3 veces, apóstol Pablo. Sí. Vemos que él era una persona completamente contrario a los cristianos. O sea, era un perseguidor de aquellos que profesaban ser cristianos. Y al punto de que los apresaba, los asolaba e incluso consentía para que los mataran. Sí. Para mencionar un paréntesis aquí, justo mencionamos que Esteban dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no tomes en cuenta, Señor, este pecado. Pablo estaba allí presente entre los que estaban apedreando a Esteban, ¿no? Entonces vemos una persona que era sanguinaria, era una persona malvada, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Sí. Cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, automáticamente cambió su vida. Y así de literal lo relata el libro de los Hechos. Él termina de llegar a Damasco para hacer una pequeña resumen y cuenta la palabra que pasó aproximadamente 3 años entre Damasco y Siria, antes de volver a Jerusalén, que era donde venía. Pero el punto está en que relata que las personas que estaban a su alrededor, ya él habiéndose convertido a Cristo, ya él habiendo tenido un encuentro con Jesús, relata que no confiaban en él, que no estaban seguros. Mira, ¿qué pasa aquí? No se supone que era que estaba persiguiendo a los cristianos. Lo conozco por nombre porque lo he escuchado.
Claro. Entonces, cuando veían a Pablo predicando, se sorprendían pensando que era una trampa para apresarlos. Y lo mismo pasó así en Damasco y después pasó en Jerusalén cuando ya pasado 3 años. Ya Pablo tenía 3 años dando frutos de las cosas buenas. Pero llega a Damasco, perdón, a Jerusalén, y también se encuentra con los discípulos y los discípulos no confiaban en él. Claro. Entonces le tomó tiempo, y a lo que quiero llegar, le tomó tiempo el poder reconciliarse con aquellas personas a las que él había maltratado, con las cuales se había, no sé, había tenido algún problema en algún momento de la historia, o simplemente porque sabían que él hizo algo en contra de alguien a quien conocía. Claro. Pero el punto está en que después de que Pablo dio su fruto, a pesar de que le tomó tiempo, estas personas a su alrededor básicamente empezaron a tener una relación con él. Empezaron a respetar lo que él decía como apóstol, lo que él tenía que comentarles. Y eso nos lleva a que, sí, tenemos una persona que hizo tantas malas cosas, sin embargo, merece, o no es que merece, sino que también es digna de perdón, en un sentido de que para los ojos de Dios no importa lo que nosotros hagamos, siempre y cuando estemos arrepentidos de corazón, y Él nos va a soltar el perdón. Claro. Entonces, ese es para mí un gran ejemplo de una persona que después de haber hecho tantas malas cosas, recibió perdón y sin embargo hubo una relación después con todos aquellos llamados cristianos en la iglesia primitiva. Entonces, bueno, esa es una parte... Por eso amamos tanto a Pablo. Argenis y yo, mientras estábamos hablando de lo que íbamos a hacer hoy, del tema, estábamos hablando de Pablo. Entonces, claro, yo le digo a Argenis, quizás dependiendo de la situación, puede ser un poco más fácil perdonar. Pero yo me pongo del lado de, por ejemplo, un familiar que vio cómo Pablo fue parte para que lo apresaran o lo mataran. Cónchale, es difícil que yo... o sea, como que sentir que, ay, sí, Pablo, no importa, te perdono, ahora voy a seguirte y voy a escucharte todo lo que Dios te está hablando. O sea, es un proceso, o sea, es que es demasiado fuerte porque, o sea, que tanto, es que no sé, o sea, nada más tienes que estar en esos zapatos o que te haya pasado para que de verdad puedas sentir en carne propia todo lo que te conllevó a perdonar, a llegar a ese nivel y al nivel de que yo pueda estar frente a ti y que eso no sientas la ira, no sienta la ira o el rencor o estar recordando, como dices tú, cada vez, sí, claro, qué bueno que cambiaste, pero ¿te acuerdas cuando mataste a mi primo? Claro, ahí sigues con el juicio. Claro. Ahí no has perdonado de corazón. Para mí eso es un tema bastante directo, porque a mi hermano lo mataron. Hasta el sol de hoy no se sabe quién fue el que le quitó la vida o quiénes, porque eran 4, se sabe que eran 4, pero no se sabe quiénes fueron, pero no entiendo cómo saben que fueron 4, pero no saben. Pero no saben nada. Sí. Entonces, el punto de eso es que cuando yo estuve en mi depresión y mi ansiedad y todas estas cosas, yo oraba y decía como que, o sea, Señor, que lo agarren y que paguen y que esto y que, o sea, era como que todo muy, muy turbio. Cuando yo empecé a orar para sanarme de mi depresión y mi ansiedad que me trajo todo esto, yo tuve que entender que yo tenía que perdonarlos. Porque si yo no los perdonaba, yo no podía continuar. Entonces era como que, ok, ¿cómo perdonas a alguien que no sabes quién es? Número 1. ¿Cómo perdonas a alguien que mató a tu hermano con un futuro súper brillante? Que era tu hermano, sí. Y también cómo puedes sanar esa pérdida tan grande, porque no es nada más lo que me afectó a mí, fue lo que afectó a mi familia en general. Entonces, y cómo afectó profundamente o sea, mi interior. Y un día, básicamente, el Señor me dijo, si tú no perdonas, va a ser demasiado difícil continuar. Porque todos los días yo pensaba era quién fue y cómo fue y por qué lo hizo, pero porque eran muchas preguntas. ¿Y por qué mi hermano? Exacto, pero basada a estas personas. Ya no era algo
mío, era ya algo de por qué ellos hicieron esto. Y yo tuve que entender una cosa, que así como Dios omnipotente y omnipresente, Él estuvo en ese lugar y a Él le dolió tanto la muerte de mi hermano como quien lo mató. Como lo que ellos hicieron. Entonces, yo dije, Señor, o sea, perdónalos. Mi oración empezó a cambiar. Perdónalos porque ellos no sabían lo que hacían. Ellos a lo mejor era por robar un carro o X cosas que ellos hayan tenido en su mente. Sí. Y si yo no tomaba ese paso a entender que mis oraciones tenían que cambiar a, Señor, más allá que lo agarren, que ellos te conozcan. Porque si ellos pagan aquí en la tierra y se arrepienten de lo que le hicieron, no van a perecer toda su vida. Entonces mis oraciones tuvieron que cambiar para yo entender que ya yo había perdonado. Entonces si yo no lo ponía en ese plano, o si el Señor no me lo hacía entender en ese plano, yo me iba a quedar aferrada toda mi vida a nada más empezar en mi dolor, en el dolor de mi familia y en mi hermano. Pero entonces no piensa en ellos. Sí. Porque si tú dices ser cristiana, tú quieres la salvación para todos, no para un grupo. Entonces, sí, tienes que, o sea, a mí, yo pienso en todos los que el apóstol Pablo agarraba y perseguía, exactamente, pero aún así el Señor, o sea, lo redimió y lo empoderó y lo envió, y el apóstol Pablo llegó hasta donde el Señor quiso. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no, yo no quiero que ellos lleguen a ningún lado, que paguen en la cárcel y que no esto? Y en vez de orar, Señor, que ellos sean alcanzados, que ellos digan tu nombre, que ellos alcancen, porque ellos también nacieron con un propósito. Sí. Entonces, ahí es donde realmente tú tienes que entender. Tú tienes que entender que el perdón es importante para continuar. Amén. Sí, yo pienso que, o sea, como tú mencionaste allí, el Señor tomó las transgresiones del apóstol Pablo y las llevó tan lejos del oriente hasta el occidente y las enterró o las sumergió en el fondo del mar. Yo pienso que hay dos tipos de perdón. Está el perdón de aquella persona que se arrepiente y viene a ti y te pide perdón, valga la redundancia, y tú le ejerces ese perdón, tú le sueltas ese perdón. Y a esa persona tú le debes una relación. A esa persona, como hicimos o sea, estuvimos haciendo esa definición hace un momento, tú le debes una relación después de que tú lo perdonaste. Pero está la otra persona, este grupo de jóvenes que mataron a tu hermano, a la cual tú no le debes una relación. Es decir, tú sabías que necesitabas perdonarlo porque era algo a lo que nos llamó el Señor, pero tú ni siquiera los conoces. Claro. Y tú los perdonaste. Y sin embargo no le debes a ellos una relación. O sea, es decir, nosotros... hay personas que no sé, ese mismo ejemplo, para no irnos muy lejos, esas personas hicieron un mal irreversible a nivel práctico. O sea, tú no vas a ver a tu hermano más en este plano, tu mamá tampoco, ni el resto de tus familiares, lo cual es súper mega difícil poder considerarlo. Sin embargo, tú al soltarles perdón a ellos, tú ejerciste lo que el Señor te mandó a hacer. Sin embargo, tú no tienes que buscarlos a ellos ahora para tener una relación. Tú no tienes que llegar a donde están ellos no sé, a decirles, mira, ya yo te perdoné hace un tiempo. Yo empecé en mis oraciones y contarle tu testimonio. Si pasase, wow, sería una cosa increíble. Pero existen esos dos tipos de perdón. Aquella a la que tú vienes arrepentido a ti y tú le ejerces ese perdón y vives después en una relación, y aquella persona a la cual tú lo perdonas porque necesitabas hacerlo, no lo piensas más con una manera de juicio ni de rencor, pero tú sabes que ya lo perdonaste. A esa persona no le debemos una relación. Y estaba viendo un video que me pareció muy brutal. En la época de los 80 y desde el principio de los 80 hasta el final de los 90 hubo un asesino serial en el estado de Washington, aquí en Estados Unidos. Me encanta, yo sé cuál es. Sí, y yo, bueno, eso ya tú sabes. Y el hombre, vamos a reservarnos los detalles de cómo, qué era lo que hacía que lo hacía un asesino serial. Sin embargo, él fue apresado en el año 2001. Imagínate, pasó toda la década de los 80, los 90, y en el 2001 fue que lo atraparon y en el 2003 fue que lo enjuiciaron, o sea, que le ejercieron la sentencia. Y
o sea, se cuentan que hay aproximadamente 49, 50 víctimas y eso acarrea 50 familias. Claro. O sea, un grupo completo de personas. Claro. Y en este juicio que fue televisado, se le permitió a estos familiares decir, o en representación de la persona que habían perdido, decirle algo a este hombre, que no había mostrado el más mínimo remordimiento. Durante todo el juicio él estaba contento con lo que había hecho, prácticamente, sin ningún tipo de remordimiento. Ya me atraparon, pero bueno, yo lo que lo hice, lo estaba disfrutando en el momento, por más feo que suene, pero ya está hecho. Entonces fueron pasando cada una de las personas y diciéndole cosas bárbaras, o sea, claro, que de alguna manera podemos entender que puedan decirlo. Sin embargo, y cada vez que le escuchaba estos insultos, estas rabias, esto te vas a morir, que vas a ir al infierno, que te quemes completamente, qué es lo que va a pasar, el tipo como si nada, o sea, sentado, con su cara muy tranquilo, no me importa lo que estás diciendo. Sin embargo, pasó un señor, papá de una de las víctimas, y él le dice, hemos escuchado a muchísimas personas que han pasado aquí con odio, palabras de odio contra ti. Y créeme que yo no te odio en lo absoluto. Y lo que te puedo decir es hoy en día que las cosas inimaginables que le hiciste, las cosas inimaginables que le hiciste a mi hija, te perdono. Wow. Y este tipo, asesino serial, se rompió completamente y se puso a llorar. Entonces, a mí me volvió loco, me dio escalofrío el poder ver esto y decir como que lo insultaron, le dijeron de todo, y el momento de que alguien le ejerció perdón por algo que no merecía perdón, el tipo se partió. Y es lo que yo siento que somos también nosotros como seres humanos. El poder del perdón. No merecíamos perdón, no estábamos, digamos, en un lugar correcto con Dios, y sin embargo Jesucristo, sin merecerlo, se entregó para perdonarnos por nuestro pecado. Y ahora el Señor, y ahora nosotros, o sea, tenemos acceso a Él y ahora Él nos ve diferente. Brutal. Y yo dije, wow, qué increíble la forma, el poder entender el perdón que ejerció Dios para conmigo, porque sabiendo que no lo merecía, Él me lo dio. Entonces, me parece brutal esa historia. Sí. No, demasiado. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Pero... Sin palabras. Sí, sin palabras total. No, yo también lo vi. Cuando yo lo vi, a mí me impactaba porque todo el mundo lo maldecía. O sea, era como que era muy constante. Uno tras otro. Sí. Pero literal, cuando el padre le dijo, no, y sabes que yo te perdono, o sea, la cara del hombre siempre era como que, pero cuando le dijeron yo te perdono, se lo estaba esperando. Él como que entró a la realidad. Fue como que no puede ser que 40 y pico de personas se pararon ahí a decirme lo que él esperaba escuchar, porque era, o sea, ¿qué puedo esperar yo si yo hice todo esto? Y mostrar que no me importa, pero cuando directamente te dicen, te perdono, o sea, es un poder, o sea, Dios nos enseña que el perdón es literalmente lo que nos entra y nos transforma. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, ¿cómo Él nos va a perdonar a nosotros? O sea, tienes que ser demasiado entendido. Y que no importa lo que hagas. O sea, no importa lo que hagas. Ese hombre, después de escuchar ese perdón, él se arrepiente, él está con el Padre. Sí. Es que al ir más allá de lo que dice la Biblia, nada más con esa historia, saber que esa persona, después de todo lo que hizo, y estar tranquilo cuando lo maldecían y le decían todo eso, que se haya quebrado tanto, cuando el Señor le dijo que lo perdonó, y a uno ve el poder del perdón es demasiado transformador, es demasiado grande. O sea, es una locura. Hay una historia que quería que habláramos, que yo sé que ustedes la conocen de la Biblia, es muy larga, Mateo, es una parábola, que es de los dos deudores, no sé si se acuerdan. Sí, esa es brutal. Entonces, no sé si querían que lo... Sí, claro que sí. ¿Lo leo o lo puedes resumir por sí, puedes resumirlo. Sí. Bueno, esta historia básicamente trataba de... Era un reino. Y había... O sea, estaba el rey y había un sirviente que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era muchísimo dinero. Era mucho dinero. Entonces, este rey está llamando uno por uno a las personas que le deben. Y se presenta este siervo. Y el rey le dice a los que estaban al mando ahí, que si sus guardias, qué sé yo, le dicen que lo cojan a él porque el tipo no tenía cómo pagarle, cójanlo.
véndanlo a él, vendan a su esposa y sus hijos para saldar su deuda. Exacto. Entonces, este sirviente se arrodilla y le suplica, rey, por favor, perdóname, yo te prometo, ten paciencia conmigo, yo te prometo que yo te voy a pagar toda mi deuda. Entonces, este rey, movido a misericordia, le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a perdonar toda tu deuda. Anda, vete. Ahora me imagino el tipo contento, sale, bueno, gracias a Dios me sale, sí. Y se encuentra a otro consiervo que le debía 1000 talentos, una cosa así. O sea, era mucho menos de lo que le debía. Y dice la palabra que él vino y lo estaba ahorcando, pidiéndole, págame mi dinero. Después que le habían perdonado toda esa deuda. Entonces, el consiervo le dice, perdóname. Le suplicó de la misma Sí, por manera. favor, ten paciencia conmigo que yo te voy a pagar. Entonces, él no lo quiso perdonar y lo mandó a meter en la cárcel. Resulta que otra gente también, consiervos como ellos, vieron la cosa y fueron a meterle la queja al rey. Mira, rey, este tipo hizo esto, esto y esto, luego de toda la deuda que tú le perdonaste, y metió en la cárcel a otro y no le quiso perdonar. Entonces, el rey dijo, tráigamelo para acá. Y le dijo, o sea, que hiciste. O sea, tú eres una persona demasiado Eres mala. malo, le dije, siervo Sí, malo. yo te siervo perdoné. malo, ajá. Y ahora el tipo, el rey lo agarró y lo metió para la cárcel y prácticamente, o sea, ahora vas a pagar todo lo que me debía. Después que te perdoné todo, ahora me vas a pagar todo lo que me debía. Pero al final lo que más me gusta de esta parábola al final, que dice Jesús, no sabéis... ya va. Bueno, al final voy a leer los últimos 2 versículos. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces al final dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Wow. Esa es la parte que más me gusta, Sí. porque Jesús dice, pues, al final, si tú no perdonas a tu hermano, te va a pasar igual como le pasó a este siervo. De la misma manera Y contigo. si tú no perdonas como el rey te perdonó. Sí. O sea, literalmente la parábola es O clara. sea, Está literalmente... diciendo que la Directa. persona con el rango más alto del reino te está perdonando y o sea, te tuvo misericordia y te perdonó. Entonces tú que eres su consiervo o su siervo, tú no vas a perdonar a tu consiervo. Tú sí eres La bravo. parábola es ¿Ah? demasiado O sea, clara. esa Demasiado palabra claro. habla exactamente de Dios Exacto, y nosotros. y nosotros con nuestros hermanos. Sí. Sí, Demasiado eso me brutal lleva a esa otra palabra. pregunta también, no sé si para extenderlo un poquito más en lo de la parábola. Es como que, wow, leemos que la persona que o sea, recibe perdón pero no perdona, básicamente es echado a la cárcel. Haciendo un paralelismo con lo que Jesús estaba tratando de decir, se refería a la condenación eterna, Sí. separados de Dios. Eso quiere decir que, y no sé si suena muy controversial, no quiero que se confundan, pero el punto, eso quiere decir que aquella persona que no ejerce perdón para con su hermano, uno, no tuvo salvación real y por ende puede ser fácilmente echado a la condenación eterna, o dos, por no perdonado a su hermano, perdió su salvación. Bueno, como dice en una parte del versículo, a él lo apresan hasta que pague toda su deuda. Entonces yo pienso que bueno, que él tuvo un tiempo para reflexionar de lo que hizo. Y en cuanto al tema de salvación, que eso es un debate que hoy no vamos a tener. Ok. Porque es un debate bien profundo y extenso. O sea, todos cometemos errores. Nadie está exento de cometer errores. Y yo pienso que, nada, él también tuvo su oportunidad, pagó su deuda y también tiene la oportunidad de ser redimido. Entonces, hay que... Sí. Eduardo en el capítulo pasado habló sobre perdonar 70 veces 7. Ah, sí. Y a mí me encantó algo que está en Mateo. Sí. Dice, perdonar 70 veces 7 no se trata de llevar la cuenta, sino de aprender a amar y soltar. Jesús nos enseña que el perdón es un acto continuo y profundo. No es fácil, pero es liberador. Que cada vez que perdonemos, Dios sane nuestro corazón y nos acerque más a su amor infinito. Entonces, es eso, o sea, no es como que
perdonar, o sea, Dios nos manda a perdonar para contar. O sea, 70 veces 7, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este para yo no tener que perdonarlo más? O sea, no es como llevar la cuenta, sino que realmente entender que tienes que perdonar infinitamente. O sea, porque Él para nos siempre. Perdona, exacto. Él nos perdona infinitamente. Entonces, nosotros entender que lo que tenemos que hacer es soltar y entender lo que Jesús hizo por nosotros, el precio que Él pagó para que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, no sé si alguien quiere más decir algo más o... Sí, bueno, o sea, prácticamente parte de la exhortación del día de hoy es entender que también a veces debemos ejercer perdón porque también permitimos ser ofendidos de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando, en el episodio pasado estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu, y entre esos estaba lo que es la mansedumbre, lo que es el dominio propio, el tener por sumo gozo cuando estamos pasando aflicciones. Y creo que eso aplica también para cuando creemos ofendernos por algo. Entonces, el hecho de que nosotros recibamos una ofensa que quizás haya salido de la otra persona con esa intención, el hecho de que nosotros la atesoremos en nuestros corazones como lo que esa persona lo intentó hacer, que fue una ofensa, va a requerir que nosotros ejerzamos ese perdón. Es decir, lo que quiero decir, nosotros también tenemos la capacidad de no permitir que eso llegue a ofendernos, que eso llegue a sembrarse en nuestros corazones. Eso no niega que nosotros fuimos, que alguien nos trató de herir, pero sí, o sea, rechaza la amargura que puede ocasionar el hecho de que otra persona haya intentado herirte, Claro, o que haya, sin haber querido herirte, lo hizo. Entonces yo pienso que también poder identificar que en algunas ocasiones podemos evitar llegar a ese punto de tener que soltar perdón por el simple hecho de que recibimos lo que escuchamos y dijimos como que yo no voy a dejar que esto me ofenda, yo no voy a cambiar con esta persona, yo voy a tener la misma relación debido a que no importa. O sea, quizás trato de ofenderme, quizás no, pero el punto está en que yo no voy a dejar que a mí me ofenda, yo no voy a dejar que eso a mí me amargue, yo no voy a dejar que eso se arraigue en mi corazón a un punto donde después yo tenga que esté propenso a ciertas cosas como mencionaste ahorita, presiones arteriales, infartos, depresiones, ansiedades, etc. Entonces, parte de la exhortación es que tenemos la capacidad de perdonar, debemos pedir perdón, pero también podemos evitar que nos ofendan las cosas que tratan de decirnos en algún momento. Brutal. Bueno, para cerrar, como siempre... ¿Tienes un verso? Sí. Colosenses 3:13 dice... soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Pues sí, bueno. Todos aquellos que tienen una lista negra, es el momento de revisarla. De romperla. Y decir, ok, ya tengo que soltarle perdón a esta persona, tengo acceso de cómo soltarle perdón a esta persona, déjame hablar con ella. Si no puedo hablar con esa persona o no tengo acceso a esa persona, bueno, entonces yo le suelto un perdón genuino desde donde estoy. Sí. Así que vamos a romper esas listas negras que yo sé que todos tuvimos en algún momento. Sí. Así que bueno, ciérralo, bro. Oye, dale. Hoy es tu día. Bueno. Como siempre, suscríbete, recuerda que es gratis. Y también puedes darle clic a la campanita para que cada lunes, cuando montemos un video nuevo, te llegue tu notificación. Dale like, puedes comentar. Estamos abiertos aquí a recibir todos tus comentarios, todas tus ideas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.